Nuevamente, hermanos, buenos días a todos. Y gracias a Dios que estamos nuevamente con una oportunidad de escuchar su palabra. Hay quienes no tienen esa posibilidad, ¿verdad?, de escuchar su palabra, no solamente porque están a distancia y en lugares muy peligrosos donde la palabra de Dios no puede estar así expresada libremente en un púlpito, en un templo, ¿sí? Pues algunos que están pasando por eso allá en el Medio Oriente, ¿no? Pero también hay hermanos pueblos, ¿no? Aquí solo en el estado de Oaxaca, donde no hay un pastor o no hay un líder que pueda estar predicando. Sin embargo, hacen todo el esfuerzo los hermanos por pararse, ya sea una mujer o un varón, y estudian la palabra de Dios, hermanos, con todas sus dificultades o sus limitantes, pero por eso doy gracias a Dios que tenemos nosotros la oportunidad, la facilidad de venir a este lugar, a un lugar donde podamos sentarnos cómodamente, ¿no?, y poder escuchar la palabra de Dios. No dejen eso a un lado y, bueno, es nuestro anhelo seguir sirviéndoles con la exposición de la palabra. Hemos estado leyendo el libro de Hebreos y hemos estado ahí en el capítulo 12, ¿verdad? Ahí nos hemos estado como estacionados y hoy voy a cerrar ya ese capítulo 12. Antes el escritor, pastor y escritor de la carta a los Hebreos, nos ha estado ilustrando con algunas imágenes, ¿sí? Con algunas imágenes como de un corredor, de un atleta que va rumbo a la carrera. O también como la imagen de una familia, de un hijo, y en esa familia, en ese hogar, el padre disciplina, corrige. ¿A dónde nos querrá llevar el escritor, el pastor y escritor de la carta a los Hebreos al mostrarnos estas imágenes? Primeramente de un atleta y después de una familia, ¿sí? ¿Hacia dónde? Ustedes no sé si se han preguntado hacia dónde vamos, qué nos quiere mostrar el Señor al hablarnos de correr a la meta, que nos despojemos de todo peso y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, o también de una familia con un padre que muestra amor, pero también muestra disciplina, no dejando que sus hijos se descarríen, ¿verdad? Que sus hijos se alejen o dejen de caminar o correr en esa vida cristiana. Vamos al capítulo 12 de Hebreos capítulo 12, y vamos a comenzar ahí en el versículo 12. Hebreos 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sí? Versículos 12 y 13. Aquí el escritor nos anima y nos dice: levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, ¿sí?, y preparen sendas derechas donde vayan nuestros pies, donde lo cojo no se salga del camino, ¿sí?, sino que camine, vaya por ese camino bueno, recto. Estos días que reparaba ahí la banca, me cayó una tabla en el dedo del pie. Tenía los tenis, pero pues no fue, por eso todavía me duele, ¿no?, el dedito ahí. Y ¿cómo se siente, hermano, cuando leí este pasaje y decía que nos levantemos, ¿no?, que levantemos las manos caídas y que también las rodillas paralizadas? No sé cuántos de ustedes
ya comenzaron a hacer ejercicio. Recuerdan que hace 15 días les decía quiénes ya están yendo a caminar, quiénes están haciendo ejercicio, jóvenes, adultos, están yendo a caminar, hacer algún tipo de ejercicio, es de bien para la salud, o sea, la salud física, es necesario médicamente, ¿sí? Nos va a ayudar en nuestra salud en medio de tantas enfermedades que hoy se ve. Y parece que aquí el escritor a la carta a los hebreos nos anima a decir, levántense, ¿no? Dejen de estar en cama o en la hamaca tanto tiempo y tomen un tiempo para ir a caminar 30 minutos, 40 minutos, ¿no? Levántense, enderecen las rodillas paralizadas. Bueno, si no tenemos movilidad o ejercicio, se nos van a atrofiar los huesos, hermanos, nuestras articulaciones. Necesitamos hacer no solamente la recomendación médica, la palabra de Dios nos habla de estar en esa actividad, El escritor de los Hebreos nos quiere llevar a un rumbo y para eso nos quiere que estemos en movimiento, no estemos estáticos, paralizados, como dice el pasaje, ¿verdad? Que estemos ahí, que no el día de mañana, espiritualmente hablando, necesitemos como aquella sillita que está allá atrás, una silla de rueda, porque no podemos ya caminar, ¿sí? Y mire lo que va a continuar diciendo el escritor de este libro sagrado, que es la carta a los Hebreos. Versículos 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se nos da una nueva meta. Al inicio, el escritor a los Hebreos nos dijo, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos con paciencia. Y recuerden, les decía que un corredor tiene una meta. Se estaba refiriendo a uno de esos juegos grecorromanos de esa época. El escritor sabía que sus lectores, que sus oyentes de esa época conocían acerca de los deportes que habían en ese tiempo. Por eso les ilustra con esa imagen de un corredor en esos coliseos romanos, ¿sí? Y que esos corredores tenían una meta a la cual llegar, y donde iban a ser también premiados. Aquí el escritor nos da una nueva meta, seguir la paz con todos. No paremos, no descansemos hasta haberlo obtenido. ¿Qué cosa? La paz. Cuando la vida espiritual, hermanos, florece, cuando la vida espiritual florece, cuando no estamos paralizados, cuando no estamos atrofiados espiritualmente hablando, ¿sí? Nuestra vida espiritual florece, y no solo nuestra vida espiritual, también nuestro círculo familiar, y en consecuencia también en la iglesia, también en la congregación repercute esa actividad física que estamos haciendo. Si estamos haciendo ejercicio espiritual, hermano, vas a tener una vida espiritual próspera, pero no solamente tú, sino se va a ver en tu familia y va a repercutir en la iglesia. Se va a ver afectado en la iglesia. Hoy puedes hacer preguntas como: ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué cada día menos nos congregamos? ¿Por qué no quieren venir mis hijos? ¿No? ¿Por qué no tengo deseos de congregarme? Y podemos hacernos pregunta, un diagnóstico de nuestra salud espiritual. ¿Y cuál es la situación? Bueno,
es que si no estamos buscando una paz armoniosa en nuestra vida, pues la ausencia de la paz, la falta de la paz va a traer conflictos. Lo primero que el Señor hizo para resolver nuestra situación, que estábamos en conflicto con Él, Romanos capítulo 5, versículo 1 es: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios no habita donde hay pecado, donde hay oscuridad. Al contrario, San Juan va a decir que la luz resplandece en las tinieblas, que las tinieblas no prevalecen. Por eso el Señor se preocupó primeramente en resolver nuestro gran problema. ¿Sí? Si no sabías, tú tenías y yo teníamos un gran problema. No estábamos en buena relación con Dios. ¿Y qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? A resolver esa situación. Al depositar nuestra fe en Cristo Jesús y creer como el Señor y Salvador de nuestra vida, porque nos dimos cuenta de que estábamos necesitados, de que estábamos alejados, apartados del Señor, hoy nos ha reconciliado con el Padre. Resolvió ese gran problema. Y ahora hay armonía en mi relación con Dios. Y lo mismo debe pasar en mi entorno, hermanos, con mi familia. ¿Por qué tanto conflicto en el hogar? Porque la paz se ha ausentado, ha pasado como una sombra en medio del patio, pero una sombra que pasa rápidamente. Se ha ausentado la paz de nuestro hogar y han venido los conflictos. Hemos sido presa del enemigo porque no hay paz en nuestra vida y no hay paz en nuestro hogar. Por consiguiente, no hay paz en la congregación. No queremos caminar juntos, no queremos que se nos acerquen, no queremos tener una relación con nuestros hermanos, porque no hay paz en nuestro corazón. La indicación, el mandato, el imperativo del escritor de la carta a los Hebreos es: busquen la paz con todos. Busquen la paz con todos. La paz se obtiene por medio de una estrecha comunión con Cristo, fijando la mirada en Él. Lo segundo que el escritor nos va a decir es la santidad. El otro mandamiento, el siguiente imperativo que el escritor de la carta a los Hebreos nos va a decir es que busquemos la santidad. Busquen la santidad. La santidad, hermanos, no es el estado de perfección ya obtenido, ¿sí? No es el estado de perfección ya obtenido, o sea que ya no fallo, ya no peco, ya no cometo ninguna falta. No nos estamos refiriendo a eso. Sabemos que seguimos batallando con el pecado, pero estamos peleando. Tristemente es cuando ya no queremos pelear, ya no queremos luchar contra el pecado. Nos hemos dejado dominar por el pecado y ahora, ¿cómo está nuestra vida? Como decía el escritor, nuestras rodillas paralizadas, nuestras manos caídas, no tenemos fuerza, porque hemos abandonado la santidad. Lo hemos dicho acá, no somos obras terminadas. Quiero que tengamos presente eso en nuestra mente. No somos obra terminada. No obstante eso, ¿sí?, es permiso para pecar. No obstante eso, que no somos obras terminadas, podemos relajarnos y acostarnos a dormir sin cuidar de nuestra vida espiritual.
La manera de entender la santidad en el griego es que es un proceso. La santidad es un proceso. Algunos le llaman el proceso o la santidad progresiva del creyente. Nuestra meta, nuestra labor es que nosotros cada día podamos reflejar las virtudes de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y de esa manera asemejarnos cada día más a Cristo, parecernos cada día más a Cristo. Todo esto sucede, hermanos, no solamente por mis fuerzas, por mi propia voluntad, sino por la obra del Espíritu Santo que nos está hablando y recordando de que tenemos que continuar adelante. Es la obra del Espíritu Santo que nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente, de venir como hoy, a este día, a adorar al Señor y a escuchar su palabra, porque Él tiene algo hoy para mí que me va a ayudar a progresar, a continuar en la vida cristiana. A continuación, en el versículo 15, el escritor sagrado de la carta a los Hebreos nos va a presentar, además de que ya nos ha dicho que debemos buscar la paz y la santidad, algunas situaciones que ponen en peligro nuestra vida. Versículo 15. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. El escritor nos habla de las problemáticas, pero nos advierte antes para no caer en esos problemas. Nos advierte y nos da pautas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Quiere el escritor que no dejemos que brote ninguna raíz de amargura, como el campesino que después de sembrar va a ir a cuidar, porque alrededor de esa planta van a hacer la hierba, que va a hacer que ahogue a esa planta, que va a hacer que su desarrollo sea lento. Bueno, uno de los, vamos a decirlo así, de las plagas para nuestra vida espiritual es la amargura, dice el escritor de la carta a los Hebreos. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura nos puede estorbar, ¿sí? Y no solo eso, sino que va a contaminar a otros más. ¿Qué es la amargura? Bueno, algunos lo definen de la siguiente manera: es un sentimiento de frustración, de resentimiento, de falta de perdón, de tristeza, de rencor, que es duradero y se produce principalmente por alguna desilusión o quizás una injusticia en la cual hemos sido víctimas. Eso es la amargura, hermanos: resentimiento, falta de perdón, frustración, tristeza, rencor. ¿Habrá algún corazón así entre nosotros? No me digan, nada más piensen, reflexionen. ¿Hay algo en nuestro corazón que nos tiene triste, con rencor, con resentimiento hacia alguien? ¿Por alguna desilusión o por quizás nos han lastimado? Efesios 4:31 nos va a decir: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, griteríos, insultos, así como toda malicia. Agrega dos ilustraciones. Este capítulo 12 de Hebreos, el escritor
usa muchas ilustraciones. Ya vimos un atleta, ya vimos una familia, pero ahora va a tomar ilustraciones que sucedieron en el Antiguo Testamento. Uno, no vaya a ser que pase con ustedes como pasó con Esaú, dice los siguientes versículos, ¿sí? Que él, sabiendo de que era el primogénito, no le importó su posición, no le importó su lugar, de que era el primogénito, de que era el hijo de Jacob y el que iba a recibir la bendición. ¿Qué dijo él? La primogenitura, ¿qué tanto puede importar? ¿No? ¿Y qué es lo que hizo? Lo cambió por un plato de comida. Y un plato de lenteja, hermanos. No sé si a ustedes les gusta la lenteja. ¿Sí? Pero por eso lo cambió. Y después, aunque se arrepintió, aunque fue y pidió perdón, la bendición ya no está. Ya no fue posible, por más que suplicó, dice. Hoy nosotros, hermanos, ¿cómo estamos tomando en cuenta nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual? ¿Es de importancia? ¿Es de sumo valor? ¿O le decimos, bueno, pues, ahí luego voy, ahí luego leo, ahí luego oro, cuando tenga tiempo, al rato, ahorita, como nos dicen los niños, ¿no? Nuestros hijos, ahorita? ¿Cómo estamos teniendo en cuenta nuestra relación con Dios? ¿Es primario? ¿Es lo que anhelamos, lo principal? Quizás porque me hicieron algo en la iglesia, ya no quiero congregarme, ya no quiero venir. Quizás porque me lastimaron, ya no quiero tener un acercamiento con los demás, con las personas, con los hermanos. Cuidado de permitir que brote de nosotros una raíz de amargura. Pero la indicación es para todos, hermanos. El escritor está diciendo a la iglesia, a la comunidad, mirad, ¿sí? Mirad, somos responsables de los demás. No lo está diciendo solamente al liderazgo, sino está involucrando a toda la comunidad a mirar unos por otros, ¿sí? La indicación es: mirad que en ninguno brote una raíz como esta. O como lo dice en la NBI, asegúrense de que en nadie brote una raíz de amargura. A esto lo podemos llamar como la responsabilidad corporativa de los creyentes. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos responsables el uno del otro. Tenemos la tarea de supervisar el uno al otro en asuntos espirituales. De manera que no podamos, ¿sí?, dejar que se pierdan de la gracia de Dios. Como Calvino lo dijo, somos guardas y custodios de nuestros hermanos. Yo les voy a pedir de que saquemos de nuestra mente, de nuestros labios, el decir: no quiero que se metan conmigo, no quiero que vengan a decirme eso de mi vida, de mi forma de ser. Porque cuando Dios le preguntó a Caín por su hermano, Caín fue exactamente eso lo que dijo, ¿verdad? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidar por mi hermano? Aunque explícitamente no está en la Escritura, implícitamente el Señor le estaba diciendo: sí, tú eres responsable de tu hermano. Tú eres guarda y custodio de tu hermano.
Por eso en la iglesia, hermanos, tenemos que mirar unos por otros. No es juzgar nuestra vida, es advertirnos del peligro y no dejar que brote esa raíz de amargura en nuestro corazón. Un pastor metodista decía a sus feligreses o a los miembros de su iglesia: ¿cómo vas con tu alma?, le preguntaba. Y es la pregunta para nosotros, hermano. ¿Cómo estás con tu alma, con tu espíritu? ¿Cómo está? Y por último, el escritor de la carta a los Hebreos nos va a llevar y transportar a otro episodio. Éxodo capítulo 19 es el pasaje donde nos va a llevar el escritor de la carta a los Hebreos y los va a sitiar, ¿verdad? Los va a llevar, los va a trasladar al momento en que el pueblo de Israel estaba frente a la presencia de Dios en el monte Sinaí. En el momento en que Dios les entrega las tablas de la ley. En el momento en que llama al pueblo a la santidad. Y le dice: Moisés, prepara al pueblo, dile que se santifique el pueblo de Dios, que se santifique mi pueblo. Y una manera de santificarles le dice que laven sus ropas, que nadie se acerque a la montaña si no se ha purificado, si no se ha lavado su ropa, si no se ha abstenido de relaciones sexuales, dice el pasaje. Y ese día, el pueblo vio la presencia de Dios descender en esa montaña entre truenos, relámpagos, un viento recio, fenómenos naturales. El día viernes, me parece, fue que tembló en la ciudad de Oaxaca, parte del centro. Unos dicen que muy fuerte. Bueno, nosotros ya tenemos experiencia de un terremoto. Imagínense estar, dice, ese día, entre el retumbar de esa montaña, entre rayos, relámpagos, tormentas, y dentro de todo eso una voz que ellos escucharon, una voz que les hablaba. ¿Saben qué fue lo que el pueblo dijo? No queremos escucharlos, Moisés. No queremos escuchar esa voz, Moisés. En Deuteronomio, Moisés lo narra de esta manera: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y viste al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestra tribu, y vuestros ancianos, y dijiste: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, porque vamos a morir, porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego? Como vosotros la oímos y aún vivimos, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos las dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Deuteronomio capítulo 5, hermanos. El pueblo ahí desechó escuchar la voz de Dios, porque tuvo miedo,
¿Quién puede estar delante de la presencia de un Dios santo? El mismo Isaías, cuando vio la majestad de la santidad de Dios, dijo, soy hombre muerto porque soy un hombre pecador. ¿Quién puede estar delante del Dios 3 veces santo? Ningún ser humano, porque todos somos pecadores. Pero ¿saben, hermanos? El pasaje de esta carta de Hebreos nos va a decir lo siguiente. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles. El escritor a los hebreos les va a decir, hermanos, si nuestros antepasados no quisieron estar en la presencia de Dios, hoy nosotros estamos en la presencia de Dios. Hoy tú y yo estamos aquí en la presencia de Dios. No sé, hermanos, si ustedes no imaginan o no dimensionan que hoy el Señor está aquí con nosotros. Que gracias a la obra de Cristo, los que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha trasladado a la misma presencia de Dios. Ya estamos en el cielo, ya estamos en la Jerusalén celestial, ante los ángeles, ante todos los escogidos de todas las generaciones, ya estamos, hermanos. No es que vamos hacia allá, ya estamos, ya somos parte de ella. Además, estamos ante la presencia de Jesucristo, que es el mediador del nuevo pacto, dice el versículo 24. Hoy estamos aquí, hermanos. Los israelitas no quisieron escuchar la voz de Dios. Pero ¿saben? Dios no quiso, el Padre no hizo caso a esa petición del pueblo de Israel. Porque un día envió a Cristo Jesús, el Logos, la palabra, el verbo. La palabra de Dios se hizo manifiesta en este mundo por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice San Juan que hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesús caminar y hablarles con todas esas enseñanzas. Pero ¿saben qué, hermanos? El escritor a los hebreos al inicio nos decía que hoy Él nos habla a través de su Hijo. Eso nos dijo en el capítulo 1. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo y nos ha dejado su palabra escrita. Su palabra, hermanos. Por eso, este libro para nosotros es de sumo valor y de suma importancia, vital para nuestra vida. Y algunos dicen, no, pues terminan adorando la Biblia. Claro, es la palabra de Dios. Es Dios hablando en nuestra vida, en nuestro corazón. El que no lo entiende así, hermanos, este libro lo tiene sin importancia y sin valor. Por eso, hermanos, necesitamos continuar en la vida cristiana. El deseo del escritor es llevarnos a la presencia de Dios mismo. Y hoy ya nos ha dicho que estamos en la presencia de Dios, que ahora es mismo el Señor Jesucristo hablando a nuestra vida a través de su palabra. No la tengamos en poco, hermanos. Si no lo estás haciendo, si no estás meditando en la palabra, en la semana estás a tiempo. Levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas
y empieza a ejercitarte en la fe, en la palabra de Dios. De lo contrario, vendrán los conflictos, habrá guerra en tu vida, en tu familia, y claro, lo va a haber en la iglesia, porque solamente la palabra de Dios trae paz a nuestra vida. Pero necesitamos cuidarnos unos a otros, ver que no brote ninguna raíz de amargura en el corazón de mi hermano o de mi hermana. Pregúntale, hoy, te digo, en esta semana, te propongo que te acerques a alguien y le preguntes, ¿cómo estás en tu vida espiritual, en tu relación con Dios? ¿Cómo está tu alma? ¿Puedo ayudarte? Que sea un reto para esta semana, hermanos. Cuidar de nuestro hermano. Somos guarda y custodio de nuestro hermano. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Porque tu intención, Señor, no es abandonarnos, sino aún, Señor, custodiarnos, cuidarnos, Señor, y rodearnos